for the City of Chelsea, Department of Public Works. So this is an informational meeting about our upcoming rollout of trash barrels. So what we'll do is I'll do each piece in English and then in Spanish, right? And in the beginning, I'll give an overview of the program, what we're doing and dates and stuff like that, and then I'll open it up for questions. So this is an information session, so feel free to ask any questions you might have. Okay. Gracias por venir hoy. Mi nombre es Fidel Maltés y yo trabajo en la ciudad de Chelsea, en el departamento de Obras Públicas. Entonces, lo que vamos a hacer esta noche es que vamos a hacer una sesión de información, ¿verdad? Para que ustedes tengan la oportunidad de hacer cualquier pregunta que tengan, ¿verdad? Entonces, lo voy a hacer en inglés y español, y lo que vamos a hacer es que al principio vamos a dar un sobrepaso del programa, de lo que vamos a hacer, la fecha, cosas así, y después vamos a abrir para preguntas. ¿Está bien? Entonces, pero antes de eso, quería introducirles a Thomas Ambrosino, el City Manager de Chelsea, para que diga un par de palabras. Okay. So, So, hi everyone, welcome. My name is Tommy Ambrosino. I'm the City Manager. Bienvenidos todo el mundo. Mi nombre es Tom Ambrosino, el administrador de la ciudad. I'm really happy to have you at the second of our public information meetings for the rollout of our new trash barrel program. Estoy emocionado de tenerlos esta noche. Es la segunda sesión de información para los residentes sobre los barriles de basura. So this is one of several initiatives that the city and the city council have adopted in order to try to reduce the rodent population in the city. Ese es uno de los proyectos que la ciudad y los concejales han aprobado para batallar a las ratas en la ciudad. And in essence, what it is the city, starting in September, is going to be giving out to residents, free of charge, a trash barrel to store all of its trash, a rodent-proof, heavy-duty trash barrel. Entonces, básicamente el programa es que empezando en septiembre, a finales de septiembre, la ciudad de Chelsea va a darle a todos los residentes de Chelsea un barril de basura que es fuerte y tiene un químico adentro que disminuye que las ratas se lo coman. So tonight, Fidel is going to give a brief overview of how the program will work and when it will start, and then we really want to open it up to questions so that we can answer whatever concerns that you have. Esta noche, entonces, Fidel, yo voy a introducirle el programa y lo más importante es darles una oportunidad que hagan cualquier pregunta que tengan. With that, I'll turn it over to Fidel. Thank you. Gracias. Okay, so I'll do it in English first, just a quick overview, and then I'll do it in Spanish, and we can open it up for questions. So the city has purchased from Cascade, who is a very well-known provider of trash barrels. It's basically one trash barrel per unit in Chelsea, right? So if your house has a three-unit home, then you would get 3 trash barrels. So it's basically one trash barrel per unit. We think that in the majority of the cases it should be enough, but we have bought enough extra trash barrels that if we see that you need extra trash barrels, we'll give you an extra 1 or an extra 2 for free at no charge. But again, it's going to be we're going to distribute 1 per unit and then monitor, if additional barrels are needed. That monitoring is being done by Mike Sandoval, who is our solid waste coordinator, and he knows the residents very well. So what's going to happen is on the week of September 17th,
most likely on Wednesday, the 19th, Cascade is going to come with a crew of folks, right, into Chelsea, and they'll start distributing barrels, right, in all the streets. So what they're going to do is they'll go street by street in Chelsea, and using our database, they will distribute one trash barrel per unit. So again, if it's a three unit home, they'll leave the trash barrel on the curb, right, for the resident when you come home from work to take it inside your home. Okay, so the rollout is going to take roughly 2 weeks to do all the homes in Chelsea. Of course, if a home is missed or for some complication that the barrel cannot be delivered, we DPW will take care of that. Okay, so just to introduce the barrel, it's a 64-gallon barrel. As Tom mentioned, it's very heavy duty. It's got a helping hand for a tipper, right? So basically, the trash company will wheel the cart up to their truck, and will have a mechanical arm that grabs the cart and tips it, right? And the idea there is that it actually helps, the life of the cart. Okay. If in the future, if the cart is damaged, so if a wheel is broken or the lid is broken, there's two ways to notify DPW. It's either online or on our website, or to call our office, and we'll take charge, right, of fixing it. If a cart is lost, then we'll do our best to find it. If we can't find it, then we'll replace it. So every cart has a number, right? So it's a unique identifier, right? And just like the recycle bins, every cart is going to have an address bar, right? So when they are being delivered, what Cascade does is they track the number to the home, right? But we highly encourage that each resident write their address, right? So that if a cart is lost in the future, we'll track in our database to see where it was delivered. But also having the address here will help with that regard. So as Tom also mentioned, there's a chemical in the plastic, so it's a bittering agent. And it's not toxic to humans or kids or anything like that. But what it does, it deters rodents from eating them. Okay. Great. I'll do it in Spanish. That's pretty much overview. Okay. Entonces, como dije antes, lo que voy a hacer es darles un sobrepaso del programa, ¿verdad? Empezando la semana del 17 de septiembre, la compañía que le compramos los barriles es Cascade. Ellos van a ir calle por calle dejando los barriles. Nosotros tenemos la información de los residentes, porque obviamente la ciudad tiene los impuestos, ¿verdad? Entonces vamos a usar eso para determinar la dirección, a dónde vive quién y cuántas unidades hay en cada apartamento, ¿verdad? En cada casa. Entonces, si su casa tiene 3 apartamentos, ¿verdad? Se va a dejar un barril por apartamento, ¿verdad? Entonces, si son 3 apartamentos, se dejan 3 barriles. Pero al final de la distribución, Mike Sandoval, que trabaja en la ciudad, vamos a estar monitoreando la basura, ¿verdad? Nosotros hablamos con diferentes comunidades y creemos que un barril por unidad es suficiente. Pero si no es suficiente, vamos a ver
casa por casa y le vamos a dar uno extra de gratis, ¿verdad? Entonces, en la semana de la distribución, la compañía va calle por calle, ¿verdad? Y va dejando los barriles. Los barriles lo van a dejar en la acera. Entonces, si están en casa, claro, lo pueden meter adentro y si trabajan, cuando vengan del trabajo, van a ver que los barriles están afuera, ¿verdad? Los barriles de basura, así se vienen y tienen un número. Entonces, lo que hace la compañía es que ellos nos dan una lista de cuál barril le dejaron a qué casa, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos el barril específico que se dejó en cada casa. También los barriles van a tener una área para escribir la dirección. Entonces, cuando reciban su barril, le pedimos que escriban la dirección, ¿verdad? Entonces, la meta de esto es prevenir las ratas, ¿verdad? Entonces, si miramos que se necesitan más barriles, le vamos a dar más de gratis, ¿verdad? Los barriles tienen un químico adentro del plástico y no es tóxico, o sea, lo tienen adentro. Si las ratas lo comen, ¿verdad? No les gusta porque es amargo. Entonces, disminuye la probabilidad que se coman la tapa o el cuerpo, ¿verdad? En un futuro, si el barril se daña, si se le daña una rueda o la tapa, lo que tiene que hacer es llamar a la ciudad, a la oficina de obras públicas. Y nosotros vamos y le arreglamos la tapa, usualmente la tapa o la rueda, lo que tiene problemas, lo que se daña. Entonces, usted llama a obras públicas y nosotros vamos a arreglarle el barril. Si el barril se pierde, ¿verdad? Como dije antes, todo barril tiene un número. Entonces, lo que hacemos primero es que buscamos en los vecinos, ¿verdad? O en las calles alrededor a ver si por alguna razón se extravió, ¿verdad? Igual le dije que escriban aquí su dirección, ¿verdad? Así, si por cualquier razón el barril termina en otro lado, es fácil identificarlo, ¿verdad? Entonces, la distribución va a tomar 2 semanas. Empieza el 19 de septiembre y termina 2 semanas después. En esas 2 semanas vamos a ir calle por calle. Si por cualquier cosa una casa no lo podemos dejar o hay un problema, entonces la distribución la hacemos nosotros en esos raros casos, ¿verdad? So, aside from the trash barrels, we've also purchased a small quantity of recycle bins, right? That we're giving out to people who recycle, right? I mean, so if you're interested in a recycle bin, Mike has a form, right? That he'll pass around and just write your contact information, and Mike will make a delivery of the recycle bin. Okay. So, los de reciclaje solo compramos un número no tan grande. Entonces, si quieren uno del reciclaje, hay un formulario que Mike va a pasar y así que se apuntan y Mike se lo lleva. Okay. All right, that's it, sure. Pregunta, así como yo tengo una casa de una familia, tiene 6 cuartos de dormir. Yo creo que un barril o 2 barriles no va a ser suficiente para la casa. Es de una familia, pero tiene 6 cuartos de dormir. Entonces yo tengo 3 barriles y todos salen llenos. Y en la otra, pues, que es de 2 familias, tengo 3. Y también yo creo que el problema sería en la de una familia, que uno o 2 barriles no sería suficiente. No, está bien. So his question was that he's got a 1-family home, but he has 6 bedrooms in it, so it's a big house,
right? So he's asking, in that case, can he get 2 or 3 barrels? So again, the answer is yes. O right? puede usar los viejos, o puede usar los que yo tengo ya, porque yo tengo uno de ellos, no sé si eso irá a ser algún problema, si ya no me pueden usar. No sé si eso se van a poder seguir usando. Pero la primera pregunta es que si necesita 3 en esa casa, le vamos a dar 3. Ok. Pero no queremos darle 3 a todo el mundo, ¿verdad? Sí, porque hay gente que no lo necesita. En mi casa, por ejemplo, mi familia es chiquita y un barril es más que suficiente, ¿verdad? Y no tengo espacio para 3, 4, 5. Entonces, esa es la razón. So his first question was if they need more barrels, if any resident needs more barrels, what do they do? So basically, Mike is going to monitor, right, the trash, and if he feels that more barrels are needed, we bought enough to accommodate all the residents and all the other questions. So his follow-up question was really good as well. So he asked, what do you do with your old trash barrels, right? So the whole goal of this program, right, is to make sure that our trash is properly contained, right? And some people have good trash barrels today, and some don't, right? So in order to standardize everything, at some point in the future, it's got to get passed by city council. We're going to require that only these new barrels are used. So what that means is that your old trash barrel, it can be used as a recycle bin or as yard waste, as storage, as whatever you like. Also, in the time that we're doing the distribution in the city yard, we'll take your old trash barrels and we'll recycle them. Also, you guys will dump them. We'll dump them. Okay. So if you want to take them to the yard, you can take them and we'll take them and we'll dump them. Okay. Okay. So la segunda pregunta era qué hace él con sus barriles viejos, ¿verdad? Claro, hay residentes que ahora tienen barriles bien fuertes, pero hay residentes que no, ¿verdad? Entonces, para mantenerlo igual todo en un futuro, ojalá cercano, solo vamos a aceptar estos barriles en la calle, ¿verdad? Entonces, en un futuro, si tiene barriles viejos que están rotos o lo que sea, eso no lo vamos a recoger. Solo tiene que ser el barril de la ciudad, ¿verdad? Y otra vez, eso es para asegurarnos que toda la basura esté segura, esté limpia, pues, y la rata no esté por todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace con los barriles viejos? Puede usarlos para reciclaje, si quiere, le damos el sticker de la calcomanía de reciclaje, o lo podemos usar para basura de jardín, ¿verdad? Si hace limpieza en el jardín, eso lo puede usar y lo ponen en las semanas que se recoja la basura de jardín. También en la yarda, en la Beach Street, vamos a aceptar los barriles viejos. Así que si lo quiere botar, entonces lo lleva a la yarda y nosotros lo vamos a reciclar todos los barriles viejos. Great question. Thank you. Sir, do you have a question, sir? No, I just wanted to sign the board there. Oh, okay, gotcha. Yeah. Pass it on. I have a question. Sure. Would this increase the tax in Chelsea, like people that would? So that's a question. Great question for Tom. You want to take that, Tom? No, the city council acquired these barrels through its reserve fund, so there's no increase in taxes for this. At some point, if the current trash rate that people are paying is not keeping up with our regular cost independent of these barrels, so trash rates are going up and will likely to continue to go up. In the future, the city may have to look at the way in which it charges
owner occupants for trash. Right now, that's free. Whether that can stay free forever, given how much trash costs are rising, unclear. But these are questions for the future, certainly for this fiscal year, which we're in right now. Our fiscal year runs July 1 to June 30th. There's no impact on the trash rate, and there's certainly no impact on the tax rate. These barrels were acquired through the city's reserve funds. La pregunta fue si los barriles van a subir los impuestos, ¿verdad? Y lo que acaba de explicar Tom es que estos barriles, la ciudad tiene reservas de dinero, de plata. Entonces estos barriles fueron comprados con las reservas. Pero él dijo que en Chelsea, ¿verdad? Se cobran el costo de la basura, ¿verdad? Y eso le llega mensualmente con el agua también. Entonces él dijo que el costo de la basura está subiendo mucho. Entonces en un futuro tal vez en 1, 2 años, 3 años, en un futuro tal vez la cantidad que está pagando por las basuras va a subir, pero no es por los barriles, es porque el costo de la basura está subiendo mucho. Hi. So my question is for the sanitation folks when they come by to pick up the trash. This doesn't always happen. Sometimes it happens, they'll throw the trash cans around and stuff like that when they put it back. So I'm wondering how strong these are because I want to think the lids might fall off if that happens. And I'm thinking long term of saving money and things like that if you have to replace a number of them. Will you guys work with them closely so that they don't throw the trash cans down and can damage the lids and things Absolutely, like that? yes. So we've had a few meetings with them already. I mean, it's a huge investment for residents. So yeah, we're absolutely working with them. But I'll let you talk about maybe how long it lasts, the testing you do. Absolutely. Right? I mean, Good evening, everybody. So, it's a great question regarding the Don't lids. forget to translate that. yeah, I'll do it after. So the lids actually are held on by some hinge pins. You can see them from the corner. So they are pretty durable, but it's not going to say, depending on, are they going to go ASL, automated side loader, or are they going to be semi-manual? So typically on a semi-manual operation, the carts have a great lifespan. Typically the average age of a cart is about 15.5 years. And they're covered under a 10-year non-prorated warranty as well. So it gives you a benefit for the city as well with a warranty package. But for the lids themselves, I mean, typically, ultimately the lids could break. It doesn't mean that the cart's going to be useless. They could certainly pop off the hinge pins, replace the lid, so you're really keeping the cart whole as well. All you need is replacement lid. If it gets struck by a plow or a truck or some abuse. But it's fully 100% HDPE material, so they're quite durable as well. Entonces, la pregunta fue que ella dijo que los muchachos que llevan la basura, que a veces pues tiran los carritos pues, y lo maltratan. Entonces ella preguntó que si la ciudad va a hablar con ellos y pedirles pues, y asegurarnos que traten bien a los carritos. Y la respuesta es sí. Ya desde que empezamos este programa hemos hablado con los jefes pues, de la compañía y les hemos dicho que esta es una gran inversión que está haciendo la ciudad y que necesitamos que cuiden los barriles, ¿verdad? Entonces el señor de Casquera explicó que el barril tiene una garantía de 10 años, ¿verdad? Pero que usualmente ellos duran 15 años. Que usualmente lo que se daña es la tapa y las ruedas. Pero eso es si le pega un carro, pues, no es con cosas normales.
Entonces lo que ellos hacen es que si se daña la tapa, la cosa, sí, la bisagra se puede quitar, ¿verdad? Y entonces le ponemos una tapa nueva y ya quedó. Que el cuerpo en sí, que eso dura más de 15 años. Great question. Any other questions? Díganos, yes. Continuando como comentario de lo que acaba de decir ella, y una pregunta también. La pregunta es, los troques que van a recolectan la basura, yo veo que hay unos que tienen la cosa esa donde lo encajan ahí para que entre al pero yo veo que hay unos troques no la tienen. Entonces, los empleados lo que hacen, y digo yo, tienen ruedas, porque no alan al lado donde está la rueda y alarlo, no arrastrarlo, porque entonces se va acabando la parte de abajo también del barril. Él dijo que era para 10 años, pero de la manera como tratan estas personas estas cosas, es cierto que la ciudad lo está dando ahorita, y es un dinero que ha entrado de donde sea, pero es para ayudar a la comunidad, pero también parte de ellos tienen que tener mucho cuidado. Sí, claro, sí, exactamente. Porque yo he visto, Sí. y yo les he dicho a ellos también. Sí, qué bueno, gracias. Sí, no, parte del programa es que todos los camiones de basura van a tener ese brazo. Entonces, es otra inversión que la compañía está haciendo y para ellos es más fácil, porque si el brazo ellos lo levantan, se lastiman y cosas. Así que es más fácil para la compañía tener estos, porque ellos van, lo jalan y lo levantan y se acabó, pues la máquina le ayuda. Así que en un futuro todos los camiones van a tener ese brazo. Por eso le digo que los barriles tienen sus ruedas, a la vez volverlo a poner, arrastrar igual por las ruedas, ponerlo a su sitio, aunque no lo dejen organizado, pero al menos no tirarlo, porque eso es lo que usualmente hacen, está vacío y lo tiran. So her question was that some trucks don't have the helping arm, right? Like the tippers, they call it. So as part of this program, this rollout, all trash barrels, all trash carts, all trash trucks are going to have the helping arm or the tipper. So the company is outfitting all the trucks, and actually it's good for them, right? Because it helps their employees, so it's safer, it's more ergonomic, and they won't get hurt lifting the barrels. Fidel, if I could add one more thing. Another thing to consider when you're moving your cart around from your residence to the curb, always try to make sure that the lid is closed while you're moving the cart. So all the material is inside the cart, have the lid closed as you wheel it out to the curb. It'd be a safe operation for the usage. Sí, lo que él dijo es que sí, cuando estén moviendo el carrito, que se asegure que la tapa esté cerrada, porque así no se mueve tanto la tapa, pues, y se daña menos. Bien, pero en vez de las personas que andan recogiendo latas o plásticos, yo qué sé, ellos en vez de sacan la basura y la tiran al pavimento. Ya después ellos no la recogen ni tampoco la echan al canal. Sí, claro. Entonces ese es un problema, Sí. porque uno está tratando, Claro. pero los que vienen no tratan. Sí, desafortunadamente no sé qué podemos hacer para eso. Bueno, yo lo que, con la experiencia, por 6 años y medio haciendo esta cosa, lo que yo hago personalmente es, esas personas que usted dice, yo colecto esos reciclajes, se los dono a ellos, pero les pido también que no causen esas molestias, ¿verdad? Entonces se trata más que todo de la educación. Exacto. Son maneras como hacer acercamiento con la comunidad. Recordemos que la basura no es tanto el problema como nosotros todos, ¿verdad? Entonces yo, lo personal, el acercamiento es hablar con los residentes y no causar esa molestia, sino que tratar de que todos lo hagamos mejor. Las personas que andan recogiendo también su reciclaje, también es parte de eso, que todos estemos en armonía
Y yo trato, como le digo, de hacer mi obra también como persona, es donando este material para estas personas con la idea de acercarlos más y que sean más conscientes precisamente de lo que usted está explicando. Sí, porque fíjense que yo la vez pasada recibí un ticket y nosotros no dejamos la basura tal como estaba. Y a mí me tocó que venir a pagar ese ticket porque a mí no me gusta tener problemas. Entonces, el problema fue por las personas que pasaron tarde. Después pasaron y tomaron fotos, toda la cosa, y ahí venía en la dirección de la casa. Ese fui yo. Ah, pues fue usted. Fui yo. Entonces yo vine a pagar el bill por tal de que no hubiera problema, pero ese no lo hicimos. Yo le sugiero a usted que no los pague, que los apele y venga acá, que hace parte de la información también. Ah, pero es que eso nos lleva más tiempo, es necesario. So her question was there's folks that you know that basically pick through the garbage, right, to get cans or anything of value. So and she stated that sometimes even though she tries a lot to contain her garbage, that these folks, you know, make a mess on the sidewalk, and you know, we kind of said that we understand it's unfortunate, and Mike suggested actually donating, you know, kind of putting that aside, you know, and basically like giving it to them as opposed to having them go through the garbage. But yeah, that's an unfortunate. Any other questions? I have a question. Yes, So sir. you guys are gonna be implementing that, once the lids get full of trash, right? Are we still gonna be doing the orange bags on the side, or? Yeah, so the that's a good question. So that has to go to city council for approval, right? But you know, the goal of this program is to eliminate trash that is not contained in the property, right? So it's my belief and my opinion that if we still have the orange bags, right, it's not going to fully solve the problem, right? If we do see that a home is consistently generating more waste, right, then I would rather give that house an extra barrel than continue to allow the orange bags. In my house, the majority of the street uses orange bags, right? And without a doubt, the following morning, right, you see the holes in the bags, and there's trash all over the sidewalk. I mean, it's just not it's not helpful. It's not contained. But so it's my opinion and my goal to say that you know, the getting rid of the orange bags is something that should happen. So can I just add this now, and then you can translate? It is our goal to get rid of the orange bags and no longer have people utilize any kind of plastic bags, and instead use these barrels that the city will be providing. But that's going to transpire over time, and that will require a vote of the city council. So it's not something we're doing immediately, but that is our goal over time. La pregunta fue que si las bolsas anaranjadas se van a permitir en un futuro, ¿verdad? Y lo que dije yo es que la razón del programa es para evitar las ratas, ¿verdad? Entonces, mi opinión y preferencia es que toda la basura esté en un barril, ¿verdad? Porque si está en un barril, las ratas no se la comen y no llegan a la casa, pues, y el problema no se resuelve. Y conté de que en mi calle la mayoría de la gente usa las bolsas anaranjadas, y lo que pasa es que en la mañana después que se saca la basura, están las bolsas rotas con hoyos de animales, pues, y la basura por todos lados. Pero lo que dijo Tom es que ese cambio requiere tiempo y un voto de los concejales. Así que eso va a tomar tiempo implementar eso. Your question. Hi. Hi, so briefly, I'll say it in English and Spanish. I'll introduce myself. Hi, everyone. I'm one of the city councilors.
And my question is, I know that this initiative has generated a lot of excitement with our residents, and I definitely applaud all of you for taking this on and spearheading this. However, I know, because I am a city councilor, that there's only 9,000 of these that have been approved. So clearly there are going to be some residents that are not going to get one of these barrels. How are we ensuring a fair distribution process? And what are our next steps with folks who do not get enough barrels or who just don't get any at all? Todos, hola, soy Judy García, una de las concejales de la ciudad, así que yo soy una de las que aprueba el presupuesto para esta iniciativa. Sé muchísimo de que pues, esta iniciativa de basura ha emocionado a muchas personas, mucha gente está muy contenta, pero solo aprobamos 9,000 barriles. Así que mi pregunta es, ¿cómo aseguramos una distribución justa para todos los residentes? Porque van a haber residentes que no van a recibir suficientes barriles y van a haber residentes que no van a recibir barriles. Entonces mi pregunta es, ¿cómo estamos asegurando una distribución justa y cuáles son los siguientes pasos a seguir para las personas que no reciban estos barriles? So I'm assuming Tom is going to answer. Yes, so actually we think 9,000 barrels is sufficient to give everyone what they need to get rid of their trash. That's our estimate that we made. We could be off. If we are, we'll get more barrels, and I'll come to the council for a little bit more money. But our expectation is not to dole these out in some equitable fashion. It's to give everyone the barrels that they need. And if it turns out, much to our chagrin, that 9,000 is insufficient, we'll order more. We think that's close to the right number. Okay, let me challenge you a little more, and the reason why I'm bringing up this challenge is because I've been contacted by constituents considering our demographics. We have 3-decker homes, lots of them in Chelsea. How do I, I'm not a homeowner, but my mother is, how does my mother, who is a landlord for a 3-decker home, bring 3 different tenants to a consensus that all they can use is a barrel this size? So I'll repeat that in Spanish. El gerente de la ciudad me dice de que piensa que 9,000 barriles es suficientes para que cada casa reciba por lo menos un barril. Pero mi reto a él es cómo le explicamos a residentes que viven en casas de 3 familias. ¿Cuántos de ustedes viven en casas de 3 familias? Okay, all these folks live in homes of 3-deckers. So 3-decker homes, que son 1 piso, 2 pisos, 3 pisos. Entonces mi reto para él es cómo les puedo explicar yo a personas que viven en 3 pisos de que ustedes como 3 diferentes inquilinos tienen que tener un consenso para poner toda su basura en un barril como este. So that's you can go ahead and give me your spiel. We think that in those circumstances, not every unit is going to need 2 barrels. So in a 3-family, maybe they need a total of 5. We don't think everyone's going to need 2 barrels, and so that's how we calculated how many we ordered. These are bigger, these are 64-gallon barrels, so they fit more than what your normal barrel fits. They probably fit 3 good-sized garbage bags. And so our estimate is that we've ordered sufficient. But if we haven't, you'll come for me for more money. We'll order more. Our goal is not to hold back. Our goal is to get a barrel for everyone that needs it. That's our goal. We're not trying to save money here. We're trying to give every unit the number of barrels that they actually need. We think there are many units that will be able to survive with 1 64-gallon barrel per week, but if not, we will accommodate them. That's our goal, to accommodate how many barrels are needed, because our ultimate goal is to address this rodent problem, and we can do that if everyone is using for trap these barrels. So if 9,000 isn't enough, we will buy more. Are we creating a way? I am 100% sure that's not going to be enough for 3 apartments. Because here's the thing: reality is that in each house
you can have 6 people living in each apartment, and we just heard from a gentleman here who lives in a 1-family home, who claims there's 6-bedroom apartments. Imagine a 3-decker home with about 13 or 14 bedrooms. So I guess my question is, do we have a waiting list for folks? Have we created a waiting list? What are the next steps? So that's a good point for me to say this. We're gonna do a 2-week distribution. This initiative is not gonna be over in 2 weeks. Of course. This is gonna be something that probably takes us 3 or 4 months to get right, to figure out. So while we're rolling this out, we're not gonna be enforcing, so if we gave you, maybe we could translate this as I'm saying. Yes. If we gave you 1 barrel, and it turns out you need 2, we'll work to get you the second one as quickly as we can. Okay. Entonces la conversación que estamos teniendo en este momento es el reto, ¿no? Si hay demasiadas personas viviendo en una casa, un barril a lo mejor no es suficiente. El gerente de la ciudad lo que está explicando es de que sí, tal vez sea de que este no sea el plan tan eficiente porque, de nuevo, en 2 semanas se van a estar distribuyendo estos barriles. Eso no significa de que no vamos a trabajar con ustedes. Lo que él está explicando es de que a lo mejor puede tomarnos 3 o 4 meses en desarrollar un sistema de distribución que tenga más sentido dependiendo de caso por caso. No, sorry. En español. En los últimos meses, ¿verdad? Lo que hemos estado haciendo es que tenemos esta lista, ¿verdad? De las unidades y las residencias, ¿verdad? Chelsea es chiquita, pero es bien diversa. Es bien densa. Pero es diversa, ¿verdad? Sí. Hay barrios que sí son más densos, otros no tanto, ¿verdad? Entonces es a través de esta investigación, esta información que llegamos al número que llegamos. Y como dice Tom, puede estar correcto o incorrecto, no sabemos hasta que lo hagamos. Hasta que lo hagamos. Pero la meta es que en las próximas semanas hemos estado yendo calle por calle y viendo cuántos barriles la gente tiene hoy, ¿verdad? Entonces, si en tu casa, como vos decís, si ustedes tienen 6 barriles favoritas, eso es lo que se le va a dar a la gente. Claro. Awesome. Thank you. Can you translate this? Yes. This is a new program. Este es un programa nuevo It's going to take us a little time to get it right. y nos va a tomar tiempo hacerlo correcto. I assure you that there'll be all sorts of problems the first month or so. Y les aseguro que van a haber problemas en el primer mes. That's the nature of what happens with government. Eso es lo que pasa en el gobierno. But we'll figure it out and get it right over time. Y que en tiempo vamos a seguir trabajando y lo vamos a hacer correcto. Hopefully by the end of the year, maybe in early 2019, everyone will have the barrels they need. Ojalá al final del año, ojalá al principio del próximo año ya esté todo solucionado y toda la gente va a tener los barriles que necesitan, el número de barriles que necesitan. In the meantime, be patient with us. Durante este periodo, tengan paciencia. In the meantime, if you got 1 barrel and you need 3, si le damos un barril y necesita 3, use your existing barrels the same way you always did. uses los barriles que están usando ahorita. As long as your trash is out in a container that's covered, we're fine. Sí, que con tal que toda la basura esté en un barril que está cubierto, vamos a estar bien. And you can use your orange bags if you have to. Y si necesitan en este tiempo, usen la bolsa naranja. At some point we want to phase those out.
En algún día queremos eliminar esas bolsas. But for the time being, while we roll out this program, Pero en este periodo, mientras estamos haciendo la distribución, there'll be some period of time where you may have to use your old barrels. que va a haber un tiempo, un periodo que tienen que usar los barriles viejos. It's not going to be perfect after 2 weeks. Que no va a estar perfecto en 2 semanas. But give us a little time and we'll get this Chicos, right. por favor, la gente no puede escuchar si ustedes están hablando. Que, pues, que no den tiempo, que con tiempo lo vamos a tener todo correcto. And everyone will eventually have the barrels that they need. Y que todas las casas en Chelsea van a tener los barriles For free. de gratis. Just give us time and be patient. Denos tiempo y tengan paciencia. And if anything, you can complain to me and I'll make sure that they know. Y cualquier cosa se puede quedar conmigo y yo me aseguro de que él sepa. Bien. Una pregunta, muy buena iniciativa de dar los botes de basura porque quieren evitar las ratas, yo lo entiendo, pero mi pregunta es, ¿por qué no comienzan tal vez con una iniciativa acerca de combatir la rata? Por ejemplo, nosotros vivimos en una casa relativamente familiar porque solo vivimos la familia y nosotros cuando hemos visto ratas hemos mandado a fumigar, pero mis vecinos, los dueños de esta propiedad son gente que invierten nada más. Compran la propiedad, la arreglan y rentan y ellos no viven ahí. Entonces no hay los inquilinos no los exigen a que ellos fumiguen o algo por el estilo. Aunque, por ejemplo, yo fumigue, pero en mi yarda se pueden pasar los ratones de las otras personas. O sea, considero que está buena la idea, pero a la misma vez con comprar eso no lo van a combatir. La manera es que ya sea que los obliguen o que ustedes puedan promover algo que tal vez sea un poco más cómodo para otras personas para poderlos combatir. Porque solo con tapar la basura ellos no se van a ir. So her comment, I guess her point is that while this is a good initiative, right, it's not going to solve entirely the rat problem, right? And what she's saying is that in her house, she keeps her trash collected, and if she sees a rodent, then she calls an exterminator into her property. So her question, her comment was that if the city could implement a program to offer baiting services or extermination services in people's homes. Entonces, la respuesta es que la ciudad de Chelsea tiene un programa ahora de que si en su casa o en su patio ve ratas, llama a la ciudad y la ciudad cubre los costos de fumigar del exterminador, ¿verdad? Ese programa lo empezamos hace como un año ya y ha estado creciendo, ¿verdad? Desafortunadamente hay esos casos pues, de que si no llaman uno no sabe, ¿verdad? Pero yo recomiendo, también en la ciudad hay un departamento que se llama el departamento de inspecciones. Entonces, lo que hacen ellos es que si ellos reciben un complaint, ¿verdad? de un residente, ellos van pues, a esa casa, a esa propiedad y miren a ver si hay problemas pues, y le recomiendan al dueño o a la gente que vive ahí que vaya a la ciudad de Chelsea y se inscriba a ese programa. Ese programa es servicio de exterminación de que es gratis para la gente. Okay? So, I just mentioned that for about a year now, the city of Chelsea has implemented a free baiting program on people's property, right? So what happens is many residents or landlord or owner can sign up for free baiting services, free exterminator services in your backyard. So all you have to do is go to City Hall, the Inspectional Services Department, and sign up. There's
there's a waiver that has to be signed, and the exterminator will come to the property, right, and bait. So if you see a problem in your neighbor's property, please let them know of this program, or call the Inspection Services Department, and let them know that there's a home with a problem. Dígame. Siempre que termina el verano y entra el invierno, los ratones entran a la casa. Oh. Y entonces, ¿la ciudad también cubre para eso? No, adentro de la casa no, en la yarda, es en el jardín, en la fundación de la casa, pero no es adentro de la casa, es solo afuera. So her question was if the baiting program covers inside of the home. The answer is no. No, porque están afuera, pero que en verano, pasa el verano y entran los ratones. Sí. Sí, no, es solo afuera, eso es lo que y lo que pasa es que miramos los hoyos, ¿verdad? Entonces va el exterminador, le echa veneno a los hoyos, en diferentes casas, en diferentes casos, ellos pueden usar un gas que los mata a los ratones y a las crías de los ratones. All right. Any more questions? Yes, sir. Many recycling bins per household. Is it just one, or would it be based on the number of units? Yeah, so that's it's based on how many we can give out. So on the form, note how many you would like, and Mike will take care of it. We don't have that many people who do this level, this volume of recycling, so we're saving these for people who really do a lot of recycling and have asked us for bigger bins than the normal standard ones. So we should have sufficient number of these to accommodate those people that do heavy volume recycling. Because usually I have a two apartment unit building, and we normally, I think every week we do a couple of regular sized barrels. Right. You know, it's plastic, it's cardboard, Right. etc. Good. That's more than most people. Entonces, la pregunta que preguntó es los barriles de reciclaje, que si esos, cuántos se dan. Y lo que le dije es que en el papel apunte su nombre, su dirección, el teléfono y cuántos quieren. Que por ahora tenemos suficiente para dar lo que necesiten de reciclaje también. Sí, yo. Con respecto del recycle, a veces normalmente he visto unos cartones bien grandes o largos, como se puede hacer. ¿Qué se puede hacer hay que cortarlos para meterlo en el barril? ¿O qué se puede hacer? So la pregunta is, so the question is about cardboard boxes, right? So we normally recommend residents in Chelsea, it's easier, you don't have to cut it. Just fold them in half, and if you have many, 5, 6, make a bundle, put them next to the barrel. So, es fácil reciclar el cartón. Los contenedores para reciclaje, yo les explico a las personas, o exactamente, esa es la palabra, sí. So, los insto, ¿verdad?, a que no la pongan dentro porque ocupa el espacio. Las cajas grandes no tienen necesidad de cortarlas, las puede doblar por la mitad. Si tiene 5 o 6 cajas, usted las amarra y las pone junto al barril en la acera. Esto es para los materiales pequeños, como las latas, el vidrio, el plástico. Y cuando digo plástico, no me refiero a los contenedores plásticos. Me refiero a eso, no a las bolsas plásticas, porque creo que en nuestra comunidad hay una confusión en cuanto a bolsas plásticas y los recipientes para reciclar. Como ustedes podrán ver, todo recipiente tiene un número, ¿verdad? Y aquí abajo está el número 2. Nosotros reciclamos del 1 al 7. Todo contenedor plástico que tenga numerado en la parte de abajo, del 1 al 7 lo reciclamos. El cartón es fácil. Mike, can you explain that this going around is for people who wants to recycle? Yes. I think someone can just
So thank you. So la lista que están viendo acá ustedes que están firmando es para las personas que necesitan un recipiente para reciclar. Lo que ya le hemos entregado no tenemos suficiente para toda la ciudad, así que le vamos a pedir la cooperación a otra persona que lo necesite también. Si nos pueden ayudar con eso. Pregunta. ¿Es obligatorio reciclar? Es mandatorio. Y como nosotros, el Estado. Yo pregunto porque uno le renta ¿verdad? Y entonces uno tiene que hablar con las personas que uno le está rentando y decirle, mira, es obligado, hay que reciclar. Porque uno tiene que hablar con la gente que uno le está rentando. So the question is very important here. Jesus is asking if recycling is mandatory, and it is mandatory by the state. So it is mandatory, it's not being enforced. So what we said to the residents in Chelsea, property owners and residents alike, is the benefit of recycling here up to 50% of this material is going to benefit you a lot. So we use this in a daily practice, and we knock on doors, talk to people, reaching out. So the idea really is to reduce the amount of trash. I know you've been saying about the trash barrels and the number of trash barrels, but you could have bigger size barrels. If we don't recycle up to 50%, a lot of that trash that is contained in these barrels could go in here, and it's going to help us a lot because the recyclable is picked up the same week, right? So this is a big, huge benefit about recycling in the city. So lo que podemos reciclar acá es importante, es mandatorio, no ha sido enforzado todavía. Lo que haremos es la educación con la población, que nos ayuden, porque es nuestra ciudad y tenemos que cuidarla. Y a través del reciclaje podemos reducir hasta 50% de toda esta basura que no hay necesidad que esté en la basura. Esa es la importancia del reciclaje. Es una gran ayuda para todos nosotros. Hablamos de las ratas, y recuerden que las ratas no son el problema, en general somos todos nosotros. Entonces necesitamos nosotros la cooperación de todos ustedes para que nos ayuden que esta ciudad se mejore. Digo, señor. ¿No sería bueno poner un programa para que todo el mundo recicle? Sí, sería excelente. Mike. Poner un programa de decirle por tanto que recicle le vamos a dar tanto. ¿Cómo va a empezar que todo el mundo recicle? So his question is, can the city start a recycling bonus? So to encourage people to recycle, we give homeowners a bonus. What do you think, Tom? Well, probably not at the moment, but something we'll think. Probablemente no en este momento, dice Tom, que lo voy a pensar. En el futuro, vamos a ir a platicar. Él dice que abajo solo hay del 1 al 7. Correcto. Entonces, cuando uno va a ver qué es recycle, se mira abajo del Sí, de todo, botella, de plástico, la caja de leche, de todo. Y así como trastes, como una filera, si se quiebra, ¿es recycle o tengo que ver atrás? El metal lo puede poner ahí, pero también los chicos lo reciclan. También los chicos que andan recogiendo todo ese material también lo reciclan. So, de igual manera lo reciclamos, como sea. Sí, okay. So her question was, plastic is labeled, but with other things like metal, can that be recycled? And what Mike answered is that can be recycled, but you see a lot of people who collect metal, right? And they'll take it for money. Una pregunta, ¿cuándo van a distribuir esos los negros sobre la basura? Para anotarse, ¿cuándo? Sí, empieza el 19 de septiembre. El 19 de septiembre. Pero ¿hay que anotarse ahora o cuándo? No, no se tiene que apuntar. Nosotros tenemos la lista de todas las casas, ¿verdad? En Chelsea. Entonces, usando esa lista, pues vamos a ir de casa en casa distribuyendo. Así que nadie se tiene que apuntar. So his question was if you need to sign up to
to get a trash barrel? And the answer is no. We have a database, right, of all the homes in Chelsea. So using this database, we are going to deliver the trash barrels to every home. ¿Cuántos barriles se van a dar para, digamos, 3 familias? Uno de recycle, uno de recycle. De recycle. En el papel, en la lista de que estamos, ahí diga pues, lo que quiere y Mike va a ir a hablar con usted. Otra pregunta. Dígame. Yo soy dueña de una casa de familia, pero los botes que tenemos, hay 6 botes y esos 6 botes se llenan y se sacan. ¿Cuánto me darían de eso? ¿Está reciclando también? Sí, tengo ¿Recicla también? Sí, pero de botes. Sí, sí. Se darían 6 entonces. 6.